Bóvedas de acero es la primera historia de tamaño de novela completa de la serie de los robots de Isaac Asimov, tan solo posterior a la colección de relatos Yo Robot. Asimov situó este libro como la primera novela dentro de la cronología de su historia del futuro, que introduje en un vídeo anterior y en la que este autor encuadró bastantes de sus novelas de ciencia ficción, concretamente sus series de robots del Imperio y de la Fundación. Aunque hay que decir que el hecho de que todos estos libros estuvieran relacionados fue una idea posterior de Asimov, y que hasta mucho más tarde no decidió que esta novela había sucedido en el pasado del universo que se describe en las novelas del Imperio y la Fundación. Al principio de Bóvedas de acero hay una especie de introducción añadida muchos años después por Asimov, titulada La historia detrás de las novelas de robots, donde cuenta cómo empezó a escribir sus relatos de robots y cómo después de una serie de discusiones con su editor, John Campbell, acerca de cómo diseñar robots de forma que no constituyeran un peligro para los seres humanos, llegaron a definir lo que serían las 3 leyes de la robótica que Asimov usó extensivamente en sus historias y que incluso se han empleado en debates serios sobre la ética aplicada a la inteligencia artificial, como luego comentaré con más detalle. Gran parte de los relatos de esta temática se recopilaron en la colección Yo Robot y más tarde en su versión extendida El Robot Completo. Posteriormente a Yo Robot, otro de sus editores le pidió que escribiera una novela ambientada en una Tierra superpoblada, en la que los humanos están sufriendo la competencia laboral de los robots. A Asimov al principio no le atrajo la idea, ya que no le apetecía meterse en temáticas sociológicas tan densas, pero cambió de opinión ante la sugerencia del editor de plantearla como una novela policíaca. Esta novela fue Bóvedas de acero y fue una de las primeras de Asimov que cosechó cierto éxito. El planteamiento de la novela es el siguiente. En un futuro lejano que por lo que se menciona de pasada podría estar en torno al año 5000, la humanidad ha colonizado 50 planetas. Estos planetas se independizaron de la Tierra hace mucho, y de hecho la Tierra está vista como el pariente pobre de toda esta civilización, ya que está superpoblada e incluso técnicamente más atrasada que el resto. Desde hace siglos, la superpoblación de la Tierra ha obligado a aplicar economías de escala que llevan a que la casi totalidad de los seres humanos estén concentrados en macrociudades, llamadas simplemente ciudades con mayúsculas, en las que los servicios como comedores y baños son comunitarios y que están aisladas del medio ambiente exterior. De ahí el título de Bóvedas de acero o Cuevas de acero en la versión original. La sociedad que se describe es colectivista, y no me extrañaría que Asimov estuviera inspirándose en el bloque soviético de su época para la descripción del funcionamiento de las ciudades, aunque no lo hace de forma maniqueísta ni se profundiza en la organización política. La automatización del trabajo provocada por la introducción de robots con inteligencias comparables a la humana está llevando a luchas intestinas que son un motivo más de diferenciación entre la Tierra superpoblada y el resto de los planetas, donde predomina una sociedad más individualista y donde los robots están totalmente aceptados y de hecho son imprescindibles para ciertos trabajos, ya que la densidad de población es mucho menor que la de la Tierra. Este uso preferente de los robots fuera de la Tierra para los trabajos más duros prefigura a la posterior novela de Philip K. Dick Sueñan los androides con ovejas eléctricas y su adaptación al cine Blade Runner. Los parecidos no se quedan ahí, sino que incluso hay una escena en la novela que recuerda vagamente a la aplicación del test de Voight-Kampff para detectar replicantes, aunque en este caso se usa para comprobar que un robot está funcionando correctamente en base a las leyes de la robótica. La novela está ambientada en la ciudad de Nueva York, que está conectada a otra población contigua que es una especie de colonia de los otros planetas para mantener relaciones diplomáticas con la Tierra. Pero la convivencia entre los terrestres y los espacianos o espaciales, como se llama a las personas nacidas en otros planetas, es difícil. Existe una gran desconfianza entre ambos, y en el pasado ha habido revueltas e incluso intentos de asalto de la ciudad espacial por parte de los terrestres. En cierto modo, los habitantes de la Tierra padecen de una agorafobia tanto literal como figurada. Por un lado, están tan habituados a vivir en sus ciudades cerradas que tienen miedo a salir al aire libre, y por otro temen las influencias externas de los espacianos sobre su modo de vida, incluyendo la introducción de robots. Probablemente el título en versión original, Cuevas de acero, es una metáfora de cómo los terrestres han involucionado a una situación más primitiva en la que han perdido todo interés por la conquista del espacio, y muchos de ellos sienten nostalgia por tiempos anteriores a la construcción de las macrociudades, mientras que sus parientes espacianos, por otra parte, viven en sociedades ricas y decadentes, con poca población y con mano de obra robótica, por lo que están estancados también a su manera. En este contexto se plantea el arranque de la novela. Ha ocurrido el asesinato de un espaciano en la ciudad espacial, y se sospecha que el asesino puede haber sido un miembro de algún grupo radical terrestre. Hay un conflicto de jurisdicciones, por lo que finalmente se decide que un equipo mixto terrestre-espacial será el encargado de investigar el crimen.
Esto permite aplicar el tropo propio de las novelas policíacas de la pareja de detectives muy diferentes entre sí a una ambientación de ciencia ficción, lo que convierte a la novela en un híbrido de la novela policíaca y ciencia ficción, que de nuevo prefigura la posterior Blade Runner. Desde el punto de vista de Asimov, más que una mezcla de dos géneros distintos, es una demostración de que la ciencia ficción no es un género en sí, sino un enfoque que se puede aplicar a otros géneros literarios. El estilo es muy simple, poco literario y totalmente al servicio de la trama, aunque bastante ameno, y dentro de lo que sería una novela policíaca, pertenece a un subgénero donde no prima la acción. Se hace un uso extensivo de los diálogos para introducir información y para avanzar a la trama, y de hecho ese es el contenido principal. Es una historia policíaca en la que los giros argumentales y los conflictos se manifiestan esencialmente a través de las conversaciones entre los personajes, complementados por las reflexiones del protagonista. Por ejemplo, en el diálogo de la primera escena ya se dan bastantes de las claves para comprender el mundo en el que transcurre la novela, sin necesidad de descripciones extras. Y en otra de las primeras escenas, el viaje del protagonista en el transporte público le lleva a reflexiones y recuerdos que terminan de pintarnos una estampa detallada de la sociedad. Se nota que Asimov tiene bastante pulido este sistema y pocas veces se tiene la sensación de que el narrador está sobrecargando al lector con información o de que falte algo de acción para agilizar la historia. La trama policíaca está bien desarrollada en sus detalles y mantiene el suspense hasta el final, aunque cuando se descubre la explicación hay cosas que no me parecieron demasiado creíbles. Pero en suma, no creo que la novela se resienta demasiado, ya que la investigación del crimen es solo una excusa para que Asimov nos plantee una historia a más gran escala. De todas formas, la verdad es que la investigación en sí es un poco peculiar, ya que a veces parece que los protagonistas van reaccionando a una serie de acontecimientos que se van encontrando, o se dedican a especular sobre temas generales, en lugar de llevar la iniciativa con la investigación o buscar pistas concretas. Los personajes son pocos y bastante planos. Todos los personajes principales cumplen una función obvia en el argumento, es decir, son simples instrumentos del autor para contar la historia que nos quiere contar, y tienen poca personalidad más allá de eso. Curiosamente, los robots son los más interesantes, ya que la forma en la que se los presenta es prácticamente como seres humanos, pero sin algunas de las características humanas, como emociones, lo que los convierte en personalidades peculiares que responden muchas veces de forma inesperada a las situaciones. El tratamiento de los robots es de ciencia ficción blanda, es decir, su rigor científico es nulo. El cerebro positrónico de los robots es una idea tan creíble científicamente como la del condensador de flujo en Regreso al futuro, y es un ejemplo de lo que en inglés se llama technobabble, jerga pseudotecnológica que Asimov, como él mismo reconoció, utiliza como excusa para explorar las consecuencias en la sociedad de la introducción de robots con inteligencia artificial. De hecho, el planteamiento de la novela parece más una transposición de los conflictos raciales y migratorios del mundo actual que una especulación seria sobre la competencia entre seres humanos e inteligencias artificiales en el futuro, ya que no se consideran las consecuencias de una automatización progresiva en la que sistemas electrónicos con inteligencia no comparable a la humana hubieran ido desplazando poco a poco a los seres humanos de muchos trabajos, como ya viene sucediendo en el mundo real. Tampoco se tiene en cuenta, por lo menos en esta primera novela, el efecto que inteligencias artificiales superiores a la humana tendrían en la sociedad. Convenientemente, los robots de Asimov tienen una inteligencia comparable a la humana. Por ello, la ambientación del mundo que se describe es poco creíble para un lector moderno. Es evidente que, con la tendencia actual, la automatización causará un problema grave de desempleo mucho antes de la llegada de robots inteligentes, cosa que también habría sido evidente para Asimov, pero por supuesto su intención no era pintar una imagen realista del futuro, sino contar una buena historia y plantear reflexiones al lector. Lo mismo ocurre con las leyes de la robótica. Son de nuevo una excusa para desarrollar tramas relacionadas con dilemas éticos en el contexto de la inteligencia artificial. A pesar de que hay quien las ha postulado como base para la toma de decisiones éticas de inteligencias artificiales, hay al menos dos obstáculos potencialmente insalvables para su aplicación, uno conceptual y otro técnico. El primer problema es la ambigüedad de las leyes. Por ejemplo, en la aplicación de la primera ley, el evitar el daño a una persona podría provocar un daño mayor a otra, o provocar un daño menor a varias personas, o provocar un daño mayor en el futuro a la misma persona de la que se quiere evitar el daño ahora. Y muchas veces el daño no sería algo seguro, sino que habría que estimar la probabilidad, la mayoría de las veces con información incompleta. Y esto sin entrar en lo que se considera daño, que tampoco está definido con precisión, físico, moral, económico, etc. Esto es algo de lo que el propio Asimov es consciente y de hecho esta ambigüedad es el motor principal del argumento de muchas de las historias que trata
relatan las leyes de la robótica. Incluso en esta novela se llega a plantear en un momento determinado si una decisión se corresponde con el espíritu, entre comillas, de la primera ley o no. Al final, nos encontramos con disyuntivas éticas equivalentes a las que se dan cuando los seres humanos tenemos que tomar decisiones de este tipo y escoger el mal menor. En la práctica, estas leyes podrían servir de poco más que como punto de partida sobre el que desarrollar sistemas más complejos de toma de decisiones éticas similares a los que usamos inconscientemente los seres humanos. Algunos de estos problemas, por ejemplo, ya se están planteando con la inteligencia artificial de los coches autónomos, que pueden encontrarse en la tesitura de tener que elegir entre poner en peligro a sus ocupantes o evitar daños a terceras personas. El segundo problema de una aplicación práctica de las leyes de la robótica sería la dificultad técnica de implantarlas en una inteligencia artificial, aunque por supuesto cualquier afirmación de este tipo corre el riesgo de quedarse obsoleta ante descubrimientos inesperados. Sin embargo, por el momento, el método más probable de llegar a desarrollar inteligencias artificiales comparables a la humana no es mediante un diseño de arriba abajo como el que podría hacer un arquitecto para construir una casa, y en el que se podrían introducir las leyes de la robótica como componentes de un módulo. El método más probable de desarrollo de inteligencias artificiales, y que de hecho está produciendo avances más rápidos actualmente, es a través de lo que se llaman redes neuronales o sistemas equivalentes, que de hecho imitan hasta cierto punto la forma en la que funciona nuestro cerebro. Simplificando, podemos decir que estas redes no se programan para obtener un resultado preciso y predecible, sino que se entrenan para realizar ciertas acciones a base de innumerables repeticiones de prueba y error hasta que el resultado se parezca lo suficiente a lo que se quiere conseguir. Con un sistema como este no es fácil implantar directivas que se cumplan con total seguridad para el 100% de los casos. De nuevo, la situación sería similar a la del funcionamiento de la mente humana. Incluso si dispusiéramos de una tecnología que nos permitiese modificar el cerebro como quisiéramos, con un sistema de tal complejidad jamás podríamos estar seguros al 100% de cómo va a reaccionar ante situaciones inesperadas. Por supuesto, esto es una simplificación de una cuestión bastante compleja, pero espero que baste para dar una idea de por qué algo como las 3 leyes de la robótica no se podría incorporar fácilmente a una inteligencia artificial, no solo con la tecnología actual, sino con la tecnología previsible. A pesar de estos reparos, no se trata de restar mérito a las ideas de Asimov. Muchos de estos relatos y novelas fueron escritos hace 70 o 80 años, por lo que están bastante adelantados a su tiempo. Y en todo caso, la intención del autor no fue predecir el futuro o solucionar de un plumazo el problema de la ética de la inteligencia artificial, sino narrar historias interesantes e intelectualmente provocativas que, como él mismo recapitula en las notas al robot completo, han inspirado a muchas personas a contribuir al progreso de la robótica en el mundo real. El único punto que me ha decepcionado un poco ha sido un momento en el que Asimov cae en un tópico que recuerda a otros que él mismo criticaba. Concretamente, el protagonista de la novela en un momento determinado argumenta de forma vehemente que los robots son seres incompletos, que por muchos defectos que tengan los seres humanos, los robots no pueden compararse a ellos por una serie de características que son exclusivamente humanas. Solo le faltó decir que los robots no tienen alma, y por supuesto no lo digo del todo en serio, pero es casi lo que sugiere el monólogo del protagonista. Aunque no podemos dar por supuesto que las opiniones del protagonista coinciden con las del autor, por la forma en la que se trata la escena, creo que en este caso Asimov estaba hablando a través del protagonista. Salvando este detalle, mi conclusión es que esta novela es bastante entretenida y toca temas de cierta profundidad, aunque en algunos momentos de forma superficial y usando elementos, digamos, en el límite de lo científico como excusa para plantear reflexiones sobre el futuro de la humanidad y de la inteligencia artificial. Sobre todo se nota la habilidad del autor para mantener el interés del lector en una historia que en el fondo contiene bastante poca acción física y en la que casi todo sucede en los pensamientos y en los diálogos entre los personajes. Es algo que también ocurre en las buenas novelas policíacas y aquí Asimov ha logrado un híbrido perfecto entre este tipo de novelas y la ciencia ficción. Gracias y hasta el próximo vídeo.